Hola a todos, les habla Rocío Figueroa. En esta ocasión vamos a hablar de la expresión sin dudar. Para ello primero vamos a estudiar en el libro de Santiago, en el capítulo 1, del verso 5 al 8, lo que nos dice la escritura acerca de esto. Dice la palabra: si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da abundantemente y sin reproche, y le será dada. Entonces, vamos a analizar primero esa porción. Entonces, el primer panorama es: usted sabe que tiene necesidad de algo, y cuando usted sabe que tiene necesidad de algo, usted debe pedírselo al Señor. Aquí radica las cosas, hay que pedirlo. A veces algunas personas engañadas por el enemigo piensan: no, yo no tengo que pedirle al Señor, el Señor sabe que tengo yo necesidad, si Él quiere me da, si quiere no me da. No, eso realmente no es una posición de parte del Señor, porque Él es Padre y Él quiere oír de usted que usted va y pone delante de Él todas sus peticiones. Entonces, siempre que usted tenga necesidad de algo, vaya y pídasela al Señor. Pero lo otro es: ¿cuál es el estado espiritual con el que usted va a pedirle al Señor algo? Usted tiene que ser consciente de que Dios hace justicia, juicio, equidad y buen camino. Entonces, si es así, usted puede ir con toda confianza delante de Él, que la voluntad de Él es perfecta para usted. Es perfecta. Él no es mezquino. Él no va a retener algo que pueda ser bueno para usted. Él realmente quiere bendecirlo. Así que tiene que partir de ese principio. El segundo principio que aquí nos plantea esta porción es: Él da abundantemente y sin reproche. Bueno, entonces vaya con ese pleno convencimiento de que Él no le va a reprochar, no va a empezar a decir: es que tú hiciste eso, es que tú hiciste aquello, es que mantuviste de esta manera, es que no, porque el Señor, una vez que perdona nuestros pecados, Él dice la palabra: venid y entremos en cuenta, y los pecados rojos como el carmesí los haré como la blanca nieve. Así que el Señor no está trayendo a memoria todo eso. Él no va a tener reproches a la hora de que usted le va a pedir algo. Ahora, el verso que sigue, el verso 6 dice, lo siguiente paso es: pero pida con fe, no dudando. Ya nosotros vimos en los estudios, y si usted no los ha visto, por favor vaya a ver los videos acerca de la fe verdadera y eficaz, que la fe verdadera y eficaz requiere creer, visualizar, sentir, desear y hacer. Entonces, ya pidiendo, usted está haciendo, eso es parte de su hacer, pero usted tiene que creerlo y además tiene que visualizarlo, sentirlo y desearlo. Así que vaya a estudiar esos videos y lo va a ver. Entonces, la recomendación aquí es: pero pida con fe, no dudando, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Entonces, en esta porción nos está dando a nosotros otra clave muy importante, y es: cuando uno entra en duda, cuando uno está sin fe, los vientos nos toman a nosotros como si fuéramos una onda para tirarnos de una parte a otra. ¿Cuáles son los vientos? Nosotros observamos, por ejemplo, en el capítulo 3 del libro de Juan, cuando el Señor tiene una conversación con Nicodemo, dice: el espíritu, dice, el viento sopla y tú oyes sus sonidos, y tú no sabes de dónde viene ni para dónde va. Así es todo el que es nacido del espíritu. Pues está relacionando los espíritus y el espíritu con vientos. Bueno, pues en esta porción está diciendo que si usted duda, será como una onda que el viento lo echa de un lado para otro. Entonces, ¿qué son esos vientos? Esos vientos son estados espirituales que vienen a nuestra vida. Un estado espiritual de miedo, un estado espiritual de incertidumbre, un estado espiritual de debilidad, un estado espiritual de yo no puedo, de es difícil, de yo no me lo merezco, eso no es para mí. Entonces, vienen esos estados espirituales. Y lo que el Señor está diciendo es: no dude, porque si usted duda, todos esos estados espirituales van a venir y lo van a socavar a usted y lo van a tirar de un lado para otro, y usted no va a lograr el objetivo. Después, en el verso 7 dice: no piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Así que si nosotros estamos en duda y sin fe, definitivamente no vamos a recibir nada, no vamos a recibir nada. Así que si nosotros queremos recibir algo, nosotros tenemos que desechar completamente esto de nuestra vida. Y es muy interesante lo que hizo el verso 8, porque creo que ahí nos sella esto para que nosotros tengamos claridad frente a esto. Dice: el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Entonces, ¿qué es ánimo? ¿Se acuerda cuando definimos, está en otro de los videos del espíritu, dice que el espíritu es fuerza, es brío, es estado de ánimo? ¿Cuál es su estado de ánimo? Ahora, si yo mi estado de ánimo, a veces dejo que el Espíritu Santo tome control de mi estado de ánimo, pero otras veces dejo que los estados espirituales del enemigo vengan y tomen control de mi vida, entonces yo soy de doble ánimo, y al ser de doble ánimo, pues sencillamente voy a ser inconstante en mis caminos y yo no voy a poder tomar el camino que el Señor me ha pedido que tome. Y ese es un camino de fe, un camino de victoria, un camino de justicia, es un camino de paz, es un camino donde nosotros podemos vivir una vida abundante en el Señor. Así que es una hermosa
hermosa porción que nos aclara el panorama acerca de no dudar. También nosotros encontramos otra porción muy importante en el libro de Mateo, en el capítulo 14, en el verso 22 al 33. Y la historia es la historia de cuando el Señor Jesucristo vino caminando sobre las aguas. Ahora bien, en el verso 23 vamos a mirar detalle a detalle porque esos detalles nos están diciendo nosotros qué hacer. Acuérdese que la idea del Señor Jesucristo cuando viene es que Él nos muestra el camino. Él camina de la forma que tiene que caminar para que nosotros aprendamos cómo caminar y así nosotros poder ir al Padre. Así que en esta situación lo que nosotros observamos es que dice la palabra que el Señor Jesucristo estaba con una cantidad de personas y Él lo que hizo fue despedir a la multitud. Y después de que despidió a la multitud, subió al monte. Y cuando subió al monte, subió para orar aparte. Y dice, y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Bueno, si usted tiene una necesidad, usted va a tener que ir a despedir la multitud y todas las otras cosas. Y a veces la multitud de su mente también, porque a veces la mente está llena de tantas cosas. Usted tiene que despedir todo eso y vaya y suba al monte a encontrarse con el Señor. Vaya, hágase allá aparte, a solas con el Señor. Y allí le puede dar todo el tiempo allí, en esa situación, en ese estado de oración, y usted va a estar solo allí. Allí es donde usted le está presentando todas las necesidades al Señor. Ahora bien, después dice, en el verso 24 dice, y la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas porque los vientos eran contrarios. Entonces aquí encontramos otra vez estos vientos que son contrarios, es decir, digamos que nosotros estamos, el mar es el problema y la barca es como un estado espiritual en el que nosotros nos encontramos. Así que nosotros estamos siendo arrastrados por un problema porque estamos en un estado espiritual al que no debemos estar, en el que no deberíamos estar. La única forma de que cambiemos ese estado es que el Señor venga y esté con nosotros en la barca. Cambiaría completamente nuestro estado. Pero bueno, ellos estaban allí azotados por los vientos, todas estas huestes espirituales de maldad que empiezan a decirnos a nosotros no podemos, estamos mal, vamos a ser derrotados, vamos a naufragar, todo ese tipo de cosas, esas situaciones. Entonces dice la palabra que cuando los discípulos vieron al Señor, no, allí pasa algo interesante en esa situación, es que dice que cuando estaba siendo azotada, dice después más a la cuarta vigilia de la noche, que eso es entre 3 y 6 de la mañana. En otra ocasión les voy a explicar todo acerca de las vigilias. Entonces dice que Jesús vino andando sobre el mar. Entonces es interesante, el Señor camina encima de los problemas y de las dificultades. Él viene caminando encima de los problemas, pero es a esa hora donde Él se presentó. ¿Sabía usted que esa es la hora donde regularmente se suscitan las mayores batallas espirituales, donde las personas están dormidas, caídas en el sueño y tienen las mayores pesadillas, y es donde los hospitales presentan la mayor cantidad de decesos de personas que mueren en los hospitales y muchos problemas se suscitan en el mundo espiritual justamente a esa hora? Por eso hay una efectividad enorme cuando nosotros oramos 3, 4 o 5 de la mañana o antes de las que terminen las 6 de la mañana, porque allí está, en esa vigilia hay un mover espiritual fuertísimo. Pues bueno, el Señor llega allí justamente en esa cuarta vigilia. Y dice la escritura que los discípulos, en el verso 26 dice, los discípulos cuando le vieron pensaron que era un fantasma y dieron voces de miedo. Y entonces el Señor viene aquí como siempre con su revelación, le dice, tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces, eso es lo que nosotros necesitamos, es decir, digamos que tenemos dificultades y problemas y nosotros somos de esos hombres y mujeres que tratamos de buscar al Señor y buscarlo temprano. Yo te buscaré antes de que amanezca, antes de que aparezca el alba, estar allí delante del Señor y buscándole al Señor. Y el Señor va a venir y se va a presentar se va a presentar pisoteando aquello que nosotros consideramos ese gran mar de problemas. El Señor va a estar pisoteando y nos va a dar una vez más su revelación, yo soy. ¿Y sabes lo que significa esa expresión? Yo soy tu salvación, yo soy tu provisión, yo soy tu sanidad, yo soy todo lo que tú necesitas, yo soy. Así que no temas, porque yo soy. Así que allí es donde nosotros tenemos esa revelación. Él llega allí. Y Pedro, que Pedro es Pedro, la actitud de Pedro y el dinamismo de Pedro, Pedro le dice, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas.
Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Entonces, yo creo que aquí es donde hay algo clave y es que nosotros debemos ir al Señor y debemos concentrarnos en mirar al Señor y pisotear las aguas de la dificultad y del problema, de la situación que nosotros tengamos, y estar por encima de ese problema mirando solamente al Señor. Y como siempre, la voluntad de Dios es santa, perfecta, buena y agradable. En el verso 29, el Señor sencillamente le dice, ven. Es decir, la voluntad de Dios es esa, que Él camine sobre las aguas también y que vaya al Señor. Cada vez que nosotros podemos ir al Señor, nosotros tenemos que pisotear las aguas, porque si usted se pone a mirar el problema, mirar la enfermedad, mirar la dificultad, usted no puede mirar al Señor. Uno está mirando lo uno o lo otro. Usted no puede estar pensando en dos cosas a la vez. Usted realmente, si está pensando en dos cosas a la vez, no está pensando en nada. Pero si usted realmente se enfoca en el Señor, pues deja de mirar el problema. Entonces el Señor le dijo, ven. Y dice la escritura que Pedro descendió de la barca, es decir, descendió de su estado de ánimo, un estado de ánimo de terror, fantasma, tengo miedo y ese tipo de cosas. Él descendió de ese estado de ánimo, dice la palabra, y fue andando sobre las aguas hacia el Señor. Eso, allí estuvo fantástica y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Ahí en el verso 30 dice que, pero al ver, es decir, quitó los ojos del Señor. Y dice, pero al ver los fuertes vientos, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Y entonces clamó diciendo, sálvame, Señor. Así que eso es lo que nos sucede a nosotros. Nosotros estamos en un estado de hundimiento en el problema porque nosotros nos enfocamos mucho en ver el problema. Pero si nosotros nos enfocamos en ver al Señor, nosotros estamos viendo al yo soy, aquel que suple para todas nuestras necesidades, porque Él es bueno, porque es la voluntad de Él hacer bien a sus hijos. Ahora bien, después de que eso sucede, el Señor, ¿qué hace el Señor Jesucristo? Él extiende su mano, dice la palabra, que asió de Él, lo tomó a Él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y uno se pregunta, ¿no? Dice, observe, están todos los discípulos allí y Pedro es el único que se le ocurre decirle, Señor, si eres tú, manda que yo vaya sobre las aguas hacia ti. Y es el que el Señor le dice, ve, y él desciende y va y empieza a caminar sobre las aguas. Pero falló en algo y es que quitó los ojos del Señor y empezó a mirar los fuertes vientos. Empezó a mirar lo que el enemigo le empieza a decir, porque el enemigo empieza a traer y a traer y a traer una cantidad de ruidos a su mente en el momento de su oración. Y si usted se pone a ver esos ruidos que el enemigo le trae, pues usted empieza a hundirse en el problema. Así que nosotros no podemos hacer eso, sino que nosotros tenemos que tener los ojos puestos en el Señor Jesucristo, el autor y consumador de la fe. Allí tenemos que tener nuestros ojos. Entonces, cuando subió, es interesante porque dice que cuando ellos ya subieron a la barca, se calmaron los vientos. Porque cuando el Señor está con nosotros en nuestra barca, se calman los vientos. Así que invitemos al Señor. Para empezar, como que hay un problema y una dificultad, pasemos por encima del problema y vayamos hacia el Señor. Y cuando ya encontremos al Señor y el Señor esté con nosotros, se van a calmar los vientos porque el Señor nos va a dar la revelación de que Él es el gran yo soy, de que si Él es con nosotros, ¿quién puede estar con nosotros? Y todas las cosas se cambian. Hay un cambio enorme en esto. También las escrituras nos habla en el mismo libro de Mateo, en el capítulo 21, en el verso 21, acerca de cuando el Señor maldijo la higuera. Y ustedes ya saben lo que sucedió, la higuera se secó. Y entonces al otro día, cuando los discípulos la vieran, pues se sorprendieron de que la higuera se había secado de esa manera. Y entonces el Señor les dice, de cierto os digo, que si tuvieres fe y no dudares, no solo esto de la higuera ustedes harían, sino que le dirían a esa montaña, échate al mar y será hecho. Así que el Señor vuelve y ratifica dos cosas, fe y no dudar. Fe y no dudar. Se acuerde que fe es activar su cuerpo, su espíritu y su alma. Y no dudar es ponga los ojos en el Señor únicamente. No ponga los ojos en el problema, en la dificultad, en sus debilidades, sino que no quite los ojos del Señor y usted va a estar haciendo lo que tiene que hacer, fe y no dudar. También en el libro de Romanos, en el capítulo 14, en el verso 23, hay una porción que me parece muy interesante porque a veces nosotros hacemos tropezar en la fe a muchas personas con nuestra forma de ser. A veces es increíble ver cómo cristianos y especialmente en la social media atacan a otros cristianos
que porque si estos se visten así, que porque si estos usan el cabello de tal manera, que porque si estos sí comen esto, no comen esto, porque estos celebran un día o celebran el otro. Y todo el tiempo se están atacando unos a otros, atacando unos a otros. Y lo que están haciendo es piedra de tropiezo para las otras personas. El Señor no se agrada de eso. Y eso lo vamos a ver en el libro de Romanos, en el capítulo 14. Y podemos a observar algunos versículos. Por ejemplo, el verso 17 dice, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Entonces, si usted realmente quiere mantener en el reino y vivir en el reino, usted tiene que tener los estándares del reino. Y en los estándares del reino no son peleas y discusiones. En los estándares del reino no es aquí yo soy el único que me salvo, yo soy el que me las sé todas y es como yo digo. No, así no funciona el reino de los cielos. En el reino de los cielos la unidad es fundamental. Hay muchas cosas que nos unen para que nosotros estemos buscando todo lo que nos desune. Sencillamente la palabra dice que no es ni comida ni bebida, sino, para empezar, justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. No permita que nada le quite su paz, su gozo. Y manténgase justo, dándole a cada uno lo que le corresponde. Ahorita, ¿qué es justicia? Justicia es vivir basado en el derecho que hizo quién, que hizo nuestro Dios. ¿Y cuál es el derecho? Sus leyes, estatutos, mandamientos, decretos y ordenanzas. Y es enfático el hecho de que nosotros no fuimos enviados a juzgar a nadie. Nosotros vinimos a ayudar a salvar lo que se había perdido porque nosotros estamos igual que el Señor Jesucristo siguiendo su ruta, siguiendo su ruta. Así que nosotros llevando el evangelio, llevando una palabra de esperanza, sacando las cárceles de prisiones, haciendo todo ese tipo de cosas, nosotros estamos ayudando en el trabajo que nos corresponde a nosotros porque todos tenemos parte en esta misión. Por tanto, ir a ser discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñando todas las cosas que yo os he dicho, y aquí yo estoy con vosotros hasta el fin del mundo. Entonces, esa es nuestra misión. Nunca dijo, yo los mando a que ustedes vayan a juzgar a todo el mundo y que digan que ustedes son los correctos y todos los demás son incorrectos. Allí no está la situación. Después dice, porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Entonces, ¿en qué sirve? Sirve en el hecho de mantener la justicia, la paz y el gozo. En eso tenemos que servir al Señor. Después dice, así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Edifiquémonos mutuamente. Y como dice la Escritura, si alguien viene y te pregunta las razones de tu fe, si usted está, por decir algo, usted ha decidido no celebrar una cosa y celebra otra cosa. Usted no anda diciéndole a todo el mundo, usted está en pecado, usted está en pecado, usted está mal, usted está... No, usted sencillamente vive su fe. Y si alguien viene y le pregunta las razones de su fe, por qué usted hace esto así o por qué hace de esta manera, usted por qué no toma, usted por qué no, lo que sea que le pregunte, usted está preparado con la palabra de verdad para dar las razones de su fe. Y la fe, no sé, la fe de cada uno tiene dimensiones completamente diferentes y cada uno va desarrollando en diferentes áreas su fe. Después dice, no destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas a la verdad son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Si alguien considera que tomar vino es malo y yo estoy en una reunión donde la gente considera que tomar vino es malo, pues sencillamente no tomo vino. ¿Por qué? Porque nosotros debemos ceder nuestros derechos por amor a los demás. Nosotros tenemos derechos. Entonces, si alguien considera que pues está mal no usar todo el tiempo falda y que hay que usar falda y usted anda en esa comunidad, pues sencillamente use la falda, porque nosotros nos sostenemos unos a otros por amor, porque esto no se trata de quién es posible, no se sabe quién tiene en última la razón. Yo pienso que se trata de cuán fe tiene usted y la revelación que tenga usted del Señor en su vida. Dice el verso 21, bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en lo que tu hermano tropiece o se ofenda o se debilite. Entonces hay que ceder derechos. Ese sí es un principio bíblico, ceder derechos. Juzgar no es un principio bíblico. Juzgar es un pecado, pero ceder derechos es un principio bíblico. Ahora bien, dice, tienes tu fe, tenla para contigo delante de Dios. ¿Qué quiere decir? Yo no me puedo irme a abanderar y decir, sí se puede hacer esto y estos otros están equivocados. No, estaría yo mal pretendiendo que por mi libertad yo vaya a tratar de hacer tropezar a otras personas. Sencillamente, yo creo que nosotros debemos tener nuestra fe para con Dios, en mi relación con Dios. Pero si tengo que ceder derechos en un momento determinado, pues nosotros cedemos los derechos. Y me gusta muchísimo, muchísimo lo que dice aquí. Perdón, dice, bendecido el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Entonces,
¿cómo se condena a uno mismo? Uno se condena a uno mismo porque todo lo que usted juzga a otra persona, cuando usted juzga a otra persona, usted se concentra tanto en ver lo malo de esa persona que usted va siendo transformado a esa imagen. Y usted va adquiriendo como memoria celular en eso y usted proyecta esa memoria celular a sus hijos. Por eso la mayoría de las cosas que nosotros criticamos de otras personas se desarrollan en los hijos nuestros. Se desarrolla porque Dios visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que aborrecen su nombre, de los que no escogieron hacer las cosas como Él ha dicho que se haga. Después dice, pero el que duda sobre lo que come es condenado porque lo hace con fe y todo lo que no procede de fe es pecado. Entonces aquí es donde yo voy. Si usted cree que algo es malo, no lo haga. Si usted está plenamente convencido en el Señor, en fe y de acuerdo a las Escrituras, haga lo que usted cree que debe hacer. Pero no condene a los demás, no juzgue a los demás, no señale a los demás. Porque si yo entro dentro de ese proceso y hago dudar a otro, y el otro hace cosas en dudas, se está condenando porque yo estoy haciéndole tropezar. Así que es fundamental que nosotros no dudemos en lo que hacemos. Y esa porción es interesante. El que duda sobre lo que come es condenado. No, porque no lo hace con fe. Y todo lo que no proviene de fe es pecado. Así que vamos entonces a hacer las cosas sin dudar. La mejor manera de no dudar es mirando al Señor. Mirando al Señor, observándolo a Él. Él es nuestro modelo a seguir. No son otros hombres, otras mujeres. No, el modelo nuestro es el Señor Yeshua, el Señor Jesucristo. A Él tenemos que mirar. No condenemos a nadie, no juzguemos a nadie. A veces es triste ver que algunas personas literalmente están enviando personas al infierno como si tuviesen la autoridad para hacer eso. Cuando el Señor no hacía eso, sino que lo que Él hacía era buscar salvar lo que se había perdido. Así que tal vez la expresión más importante de fe en nuestra vida va a ser el gozo, va a ser la fe, va a ser la paz, pero sobre todo la justicia. Así que perseveremos en ellos, que seamos hombres y mujeres de fe, que no dudamos porque miramos todo el tiempo al Señor. Bueno, espero que este video haya sido de bendición para su vida. Por favor, si lo fue, compártalo con alguien más y que la gracia del Señor sea con cada uno de ustedes. Mil y mil bendiciones. Bye.